Agradecemos la intervención del doctor Diego Montoya. A continuación, tendremos nuestro último panel del día, regulación para el desarrollo de gases renovables. Con la participación de los siguientes panelistas y moderador, los invitamos a subir al escenario. El doctor John Jairo Martínez, director de Relaciones Institucionales y Regulación, Veolia. El doctor John Jairo es economista con máster en análisis económico y político y máster en finanzas corporativas. Además, especialista en Derecho Económico certificado PMB por el PMI. La doctora Karen Peralta, directora de Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas. Ella lidera el desarrollo de iniciativas públicas y privadas orientadas a la construcción y a la economía del hidrógeno en Colombia, así como fortalecer la integración de fuentes no convencionales de energía. El doctor Vincent Gosset, desarrollador de negocios en Waga Energy. Él ha acompañado el desarrollo del mercado biometano de relleno sanitario en Canadá a través de diferentes proyectos de upgrading Waga Box para Waga Energy en Quebec. También tendremos el doctor Carlos Barrera, Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía. Ha coordinado el grupo de gas combustible, además cuenta con una maestría en Administración de Empresas y Gestión Energética, especialización en Evaluación Social de Proyectos. Y en calidad de moderador, Daniel Díaz, secretario ejecutivo de WEC Colombia. El doctor Daniel Díaz es ingeniero electricista e ingeniero electrónico con un MBA de la Universidad EAFIT y un magíster en Ingeniería de Transmisión y Distribución de Energía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos y adelante, tienen la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, agradecimientos especial a Naturgas, a la Universidad Externado, a Luz Estela, a todo su equipo, a Camilo, a Milton, muchas gracias por la invitación, complacidos desde el Consejo Mundial de Energía de participar en este tipo de espacios que promueven, digámoslo así, nuestro rol enfocado en temas de sostenibilidad, temas de transición energética, temas de humanización de la energía, cómo llevar estos temas a la conversación, digámoslo así, al ciudadano de a pie. Tanto es así que en la organización, y quiero pues como rápidamente robármeles unos minutos para contarles sobre una herramienta ya muy conocida de pronto para varios de ustedes, el Trilema de Sostenibilidad Energética, desarrollado por el World Energy Council, donde básicamente afirmamos que para un territorio, un país, un proyecto ser sostenible, básicamente busca un balanceo de 3 dimensiones: la seguridad energética, la equidad energética y la mitigación del impacto ambiental. De hecho, cuando se logra un balance de estas 3 dimensiones sin descuidar alguna de ellas, decimos que determinado proyecto o territorio es sostenible. Y básicamente vemos que el tema de los gases limpios, temas como el biometano, el biogás, el hidrógeno verde, diferentes soluciones que empiezan a aparecer en nuestro sector, se podrían, digámoslo así, colocar en el centro de este triangulito, en el centro de este trilema, puesto que nos van a ayudar a garantizar un mejor balanceo de los 3 aspectos y, por ejemplo, algunos daticos en temas de seguridad energética, impulsador de soluciones como el almacenamiento de energía, que sea mucho más resiliente el sistema, que por supuesto sea mucho más diversificado, mientras más diversificado esté, más seguro va a ser, el tema de la estabilidad del suministro, la independencia energética tan necesaria hoy en nuestros territorios y en los diferentes países, sin dejar, por supuesto, de lado el tema de la sostenibilidad ambiental. Sabemos que este tipo de soluciones, este tipo de tecnologías, pues por supuesto tiene un impacto significativo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, adicionalmente ayuda al fomento de una agricultura sostenible, son soluciones que nos van a ayudar en el tema de descarbonizar sectores difíciles de descarbonizar. Ahí veíamos inclusive en el video de PM, excelente presentación, donde básicamente empezamos a incursionar en diferentes mercados, en diferentes sectores que por su misma naturaleza pueden ser difíciles de electrificar. Entonces hay un rol ahí y un papel importante. Y pues no dejemos de lado el tema de la equidad energética. Sabemos que estos gases verdes o gases renovables nos van a ayudar en muchas más creaciones de empleos, todas las soluciones en temas de
alternativas para ZNI, zonas no interconectadas, básicamente que se puedan aprovechar al máximo los recursos autóctonos de diferentes poblaciones en un aumento en la oferta de diferentes energéticos, creación de nuevos modelos de negocio y ofertas y oportunidades de empleo que de alguna manera nos van entonces a ayudar a mantener este balance. Yo no quiero entonces robarles mucho más tiempo del panel, iremos por supuesto comentando a medida que vayamos avanzando por los diferentes frentes, pero por supuesto sin perder de lado o perder de vista el rol tan importante que van a incursionar este tipo de alternativas, no solamente en Colombia, sino en toda la región y el mundo, en términos de diversificar la matriz, en términos de ayudarnos a dar un paso y de alguna manera seguir cumpliendo los compromisos que se trazan los diferentes países en términos de cumplir con carbono neutralidad o temas como cerrar el ciclo en temas de economía circular y demás. Entonces, quiero arrancar por John Jairo para que empecemos a debatir un poco en este panel, para que nos cuentes un poquito desde el tema de Veolia como multinacional enfocada en gestionar, optimizar y aprovechar al máximo los recursos, por supuesto la gran variedad de empleos, de temas de reutilización de sectores como el agua, energía, temas de residuos. Que nos contaras un poco más desde el punto de vista de Veolia y el rol que los gases renovables están teniendo dentro de la compañía. ¿Cómo están viendo esas perspectivas? Ejemplos concretos que nos quieras compartir para enriquecer esta conversación. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctora Luz Estela, a Naturgas, a los organizadores y a todos los asistentes. Un saludo. Efectivamente, Veolia es una compañía de origen francés que tiene presencia en más de 44 países y gestiona básicamente recursos de agua, acueductos, pero también tratamiento de aguas industriales, de aguas residuales, toda la gama de residuos y servicios industriales que incluyen eficiencia energética, residuos peligrosos y todo ese tipo de cosas. En el sentido de los residuos, ha habido un desarrollo muy grande en Veolia, en el cual se ha buscado tener líneas de aprovechamiento de las diferentes corrientes de residuos. Es un mundo grande, complejo, porque hay tantas corrientes de residuos como corrientes de producción. Entonces hay reciclaje, hay compostaje, hay aprovechamiento energético de residuos a través de blending que se hace para generar energía en hornos cementeros. Bueno, digamos que se dan todas las posibilidades de uso y aprovechamiento, pero finalmente se llega a la conclusión que en muchos países es imposible eliminar totalmente los rellenos sanitarios. O sea, algún porcentaje de residuos orgánicos sigue llegando a los rellenos sanitarios y esos rellenos sanitarios terminan convirtiéndose, como lo decía el compañero de EPM que hizo la presentación reciente, en una fuente de energía. Porque pues hay una producción de gas, de biogás, que si tiene un tratamiento pues se puede convertir en biometano. Y efectivamente Veolia ha avanzado en unas metas más que desde el punto de vista de la explotación, desde el punto de vista de la descarbonización. Y todos los países en el mundo en Veolia tenemos una meta de tratamiento del biogás. Entonces tenemos la quema del biogás, pues creo que por todos es conocido el impacto de la relación que tiene el metano versus el CO2, para transformar ese metano en CO2. Y todos los países del mundo tenemos una meta, que es llegar al 70% de eliminación de ese metano, con sostenibilidad financiera o no. O sea, tenemos que hacerlo y es una meta de la compañía. Ahora, a partir de eso, ya hay proyectos de valorización, tenemos proyectos de valorización en muchos países del mundo, tenemos proyectos grandes en México, tenemos proyectos grandes en Francia, en China, en Europa del Este hay varios proyectos, hay cerca de 42 rellenos sanitarios en el mundo que ya tienen proyectos de producción de energía a partir de biogás, y en Colombia pues estamos haciendo evaluaciones con algunos obstáculos que hemos venido encontrando que justamente son objeto de este panel, que tienen que ver mucho con el cierre financiero, que tienen que ver con el tema regulatorio, pero definitivamente es una fuente de energía interesante que implica unas tecnologías, que implica un desarrollo. Con nuestros compañeros de Waga también hemos trabajado en Europa en ese tipo de tecnologías y desarrollos, pero es una fuente de energía cierta, ¿no? que se puede aprovechar. Muchas gracias, John. Quiero darle entonces la palabra a Karen para que desde la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas y por supuesto en representación de sus afiliados, de las diferentes visiones y de alguna manera conociendo de manera particular
temas de casos y necesidades que se están presentando con cada uno de ellos. Que nos comentes un poco, Karen, en términos de esos desafíos regulatorios que han identificado para darle un impulso al hidrógeno al país, muy de la mano, por supuesto, en la hoja de ruta que se ha trazado el territorio, también muy apalancado en las mismas necesidades, en un hidrógeno competitivo, en las oportunidades que tenemos, obviamente por la incorporación de energía renovable, los proyectos. Que nos cuentes un poquito desde la Cámara esos puntos de vista en esos desafíos regulatorios que empiezan a identificar o que se requieren de manera inmediata para seguir desarrollando esta importante economía. Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Hoy hemos visto a lo largo del día cómo el hidrógeno ha sido recurrente en uno y otro panel, y esto yo creo que no es casualidad. Yo creo que esto hace parte del trabajo articulado que se ha venido haciendo en la Cámara entre la ANDI y Naturgas desde que se creó esta alianza para crear la Cámara de Hidrógeno ANDI-Naturgas. Y entonces un especial agradecimiento, Luz Estela, por promover este tema y ponerlo tan presente en la agenda. Para responder tu pregunta, quiero empezar contándoles en qué va Colombia en torno al hidrógeno cuando hablamos desde el punto de vista regulatorio. Colombia desde hace mucho tiempo ha venido produciendo hidrógeno y lo ha venido utilizando en la industria de las refinerías y también para la producción de fertilizantes. Recientemente, en el año 2021, se le empieza a dar un nuevo enfoque a este uso del hidrógeno como combustible. Entonces, lo primero que pasa es que hay una ley de transición energética. La ley de transición energética define el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, y le da incentivos tributarios a estos dos colores del hidrógeno. Luego sale la hoja de ruta del hidrógeno, que hace un rato EPM nos contaba que sus proyectos están muy alineados con la hoja de ruta. La hoja de ruta fue muy importante porque la hoja de ruta cuantificó cuál es ese potencial de producción de hidrógeno. Entonces dividió el país en zonas y nos dijo: en el norte del país podemos producir un hidrógeno muy competitivo, porque en el norte del país tenemos unos recursos renovables excepcionales, pero también hay otras oportunidades para producción de hidrógeno a partir de gas natural con tecnologías de captura de carbono, el hidrógeno azul, y definió 60 acciones. De esas 60 acciones, algunas son de tipo regulatorio, algunas de tipo de creación de demanda, otras están enfocadas en creación de infraestructura y unas muy orientadas a lo que tiene que ver con la innovación. Luego, en el 2022, se define la institucionalidad para desplegar toda esta estrategia del hidrógeno. Y esto es muy importante porque el hidrógeno es transversal. El hidrógeno lo podemos usar para la producción de fertilizantes, que es uno de los usos que ya existen en las refinerías, lo podemos usar en el transporte como hidrógeno, pero también como otro tipo de combustible. O sea, podemos producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno, y lo podemos usar en las industrias también como combustibles, por ejemplo, en hornos, en calderas. Entonces esto hace que el hidrógeno sea muy transversal. Y este decreto que define la institucionalidad pues es clave, porque le dice a cada uno de los ministerios qué tiene que hacer en materia. Ya. Bueno, les decía que entonces le dice a todos los ministerios qué tienen que hacer en materia de reglamentación para hacer realidad esas metas de la hoja de ruta. La hoja de ruta entonces define metas en producción, en demanda. Nos dice que al 2030 vamos a reducir 2.5 millones de toneladas de CO2 mediante el uso del hidrógeno, que vamos a crear 15.000 empleos y que también vamos a traer unas inversiones de alrededor de 5.500 millones de dólares. Entonces, esto es un punto de partida clave, la hoja de ruta, porque define un plan al 2030 con una visión al 2050 diciendo: Colombia va a ser un exportador de hidrógeno en el largo plazo. Y ya más recientemente, en el año 2023, hubo un impulso adicional en el Plan Nacional de Desarrollo, porque se incluyó el hidrógeno blanco dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dándole también los incentivos tributarios. Así que el marco general del hidrógeno está muy completo.
Vemos con muy buenos ojos de cara a la Agenda Regulatoria 2024 que esa reglamentación específica que se dijo que iban a tener los diferentes ministerios se tiene planeada para el año 2024. Y puntualmente, ¿en qué temas nosotros vemos clave que se despliegue esa regulación específica? Más que una regulación, empezaría por unos temas normativos más generales y ya después a temas de regulación. Hemos visto la necesidad pues, de reglamentar todo lo que tiene que ver con la cadena de transporte, cómo van a ser las hidrogeneras, que son las estaciones de servicio para la carga de hidrógeno, qué deben cumplir esas hidrogeneras, cómo se debe hacer el transporte de hidrógeno a través de redes de gas, ya lo mencionaba EPM hace un rato, ese blending, bajo qué condiciones se deben hacer. Y estamos también viendo algunas propuestas muy orientadas hacia las tarifas de energía que deben tener los proyectos de hidrógeno, porque eso también es un punto clave que más adelante lo podremos desarrollar. Entonces, puntualmente, todo lo que tiene que ver con el transporte, uso de hidrógeno en el transporte, blending, tarifas diferenciadas para el consumo de energía para producción de hidrógeno, y uno muy importante que lo mencionaban también en alguno de los paneles de la mañana, que tiene que ver con la taxonomía del hidrógeno. Entonces, como les contaba, la estrategia de Colombia está muy enfocada en definir el hidrógeno por colores, verde, azul, blanco, el gris, que es el que actualmente consumimos, pero si queremos estar armonizados con lo que está pasando en el mundo y no bloquear otro tipo de tecnologías, es muy importante migrar hacia un hidrógeno de bajas emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se defina un umbral de cuál es ese CO2 asociado a la producción de hidrógeno, y lo que hay de ese umbral hacia abajo es un hidrógeno de bajas emisiones, independientemente del método, la vía de producción, y lo que está por encima no es hidrógeno de bajas emisiones. Entonces, un poco para resumir, lo que tiene que ver con uso de hidrógeno en transporte, blending, tarifas de energía para producción de hidrógeno y definición de hidrógeno a bajas emisiones. Muchas gracias, Karen. Quiero continuar con Vincent y la empresa que representa, dedicada pues por supuesto a temas de valorización de biogás, rellenos de sanitario en forma de biometano, inyección de red de gas natural con amplio despliegue en la Unión Europea. Nos gustaría saber, Vincent, para debatir el día de hoy, como en relación a esas buenas prácticas regulatorias que se han desarrollado, por ejemplo, en la Unión Europea, que puedan aplicarse en nuestro país, que de alguna manera se puedan replicar en temas, por ejemplo, de uso de estos rellenos sanitarios y las aplicaciones que se le dan. Entonces, si nos puedes contar un poquito de esas buenas prácticas que han resultado, que podrían aplicarse de manera directa a este tipo de territorios. Muchas gracias, Vincent. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a Naturgas para la invitación, y lo siento para mi español que no está perfecto, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Muy rápido, entonces, como tú has dicho, Waga Energy es una empresa de producción de biometano y tenemos un focus sobre los rellenos sanitarios. Hoy en día tenemos 18 proyectos que están produciendo biometano, y estoy aquí hoy porque estamos estudiando también con Veolia un proyecto de producción de biometano en el relleno sanitario de Manizales, y con la ciudad de Manizales también. Y antes de compartir un poquito mi experiencia sobre Francia, sobre Europa, también un poquito sobre Canadá, donde he trabajado durante 2 años, quería hablar un poquito de por qué para mí, por qué estoy trabajando en el biometano, por qué es tan importante para mí, y relatar eso con Colombia. Entonces, primero, para mí lo que es importante para el biometano, lo hemos dicho, pero es la parte, es mejor aquí, la parte renovable del biometano, y pienso, más que renovable, es renovable de hoy. Es que el biogás está producido hoy en día, tenemos las tecnologías, entonces es realmente una solución de transición energética de hoy, y hemos hecho un pequeño estudio para el potencial de los rellenos sanitarios en Colombia, y el potencial de emisiones reducidas es de 6 millones de toneladas por año, y eso representa
un 4% de las emisiones del país. Entonces, solo con los rellenos sanitarios y después tenemos las aguas residuales, tenemos los biodigestores, entonces hay un potencial muy importante para el biometano para reducir las emisiones. Segundo punto importante, pienso, es el aspecto circular, es producir energía local y también aquí hay un potencial muy importante. Los 25 más grandes rellenos sanitarios de Colombia tienen un potencial energético que representa más o menos 2% del consumo de gas natural de Colombia. Entonces, solo con esos rellenos sanitarios, eso podría producir energía local y compartir eso con las comunidades. Y el último punto, pienso, es el aspecto local y que tiene mucho sentido para mí también con mi experiencia en Francia. Es que hemos visto en los últimos meses los eventos en Ucrania y hemos tenido los precios del gas natural que ha subido mucho. Y pues las plantas que estaban produciendo biometano, que al empiezo puede ser un poquito más caro, se transforman en un gas natural disponible localmente y a un precio muy bueno. Entonces es también un tema de seguridad y de independencia que permite el biometano. Y sobre la parte más de Europa, pienso que hay 3 puntos muy importantes de lo que hemos visto en el desarrollo de proyectos de biometano en Europa. Primero es, y como habéis dicho, sobre la hoja de ruta en Colombia, es tener objetivos muy precisos, claros, para que la industria, que las empresas se pueden proyectar en el futuro. Y por eso en Francia, por ejemplo, tenemos un objetivo de 10% de biometano en la tubería hasta 2030. Pienso que esos son objetivos claros que permiten proyectar a las empresas la producción. El segundo tema muy importante, y eso es mi CEO Macho que ha hablado de eso la última vez en Barranquilla también para el otro foro de Natural Gas, es pienso la cooperación y no solo primero la cooperación para el sector del gas, para el sector regulatorio, pero también la cooperación con los otros actores, es decir, las industriales, por ejemplo también con los agricultores en el sector del biodigestor. Y la idea es un poquito como el tema antes de aceptación, de flexibilidad, es que cuando ponemos reglas que todos los actores sean de acuerdo, eso realmente permite desarrollar esas nuevas tecnologías, productos. Y por fin, una parte por seguro que es muy importante también es el apoyo regulatorio. Y pienso que sobre el apoyo regulatorio hay 2 partes diferentes, 2 grandes partes. Primero es sobre la demanda, cómo ayudar la demanda. Y eso tengo 2 ejemplos, son las garantías garantía de origen, garantías de orígenes, pero la idea es de identificar el biometano con un certificado muy claro que permite después valorizarlo muy fácilmente y también para los compradores de biometano. Y la garantía de origen, y también el otro que es muy poderoso, pienso, es más sobre la parte de los quotas, no sé cómo se dice, los quotas, y es como la reducción la reducción de emisiones de algunos sectores y cotas. Y estoy también hoy en día vivo en Estados Unidos y tienen el herramienta del RIN, que es como un sistema de cotas sobre
la producción de gas natural que permite financiar el biometano y que es muy poderoso y ha ayudado mucho el desarrollo de los proyectos de biometano en Estados Unidos. Sí, y donc la demanda y después está bien. Y la oferta es cómo hacer para que el precio del biometano sea en acuerdo con la realidad del mercado, del mercado de gas. Y eso hay dos asuntos más conocidos, son los feed-in tariff, es como ayudar al comprador o también las subvenciones a las inversiones. Y sobre eso pienso que un ejemplo muy interesante es el caso de Canadá y de Quebec, donde tienen ayudas para los gestionarios de gas, es decir, que hay un 50% del CAPEX de la tubería de gas que está subvencionada para ayudar a los gestionadores de gas, y también tienen un 50%, tienen también feed-in tariff, es decir, como ayudas para la venta del biometano con contratos de 10, 15 años para permitir a los proyectos de se financiar y se desarrollar. Y eso es. Muchas gracias, Vincent. Quiero finalizar esta primera ronda de preguntas con Carlos, que nos cuente un poquito desde el punto de vista del Ministerio de Minas y Energía, cuál es esa apuesta para masificar, por supuesto, la producción de biometano en el país. Gracias. Primero que todo, pues muy buenas tardes para todos. Quiero extenderles un saludo de nuestro ministro Andrés Camacho y el director de hidrocarburos, el ingeniero Eduardo Casallas. Gracias a Luz Estela Naturgas por la invitación. Con respecto a la apuesta, digamos, que ese gobierno le está apuntando, pues todos conocemos que incluso viene también desde el gobierno anterior todo el tema de la hoja de ruta también de la transición energética, la hoja de ruta del hidrógeno, específicamente para biogás y biometano. Estamos definiendo también una hoja que nos va a permitir no solamente conocer cuáles son las necesidades que se requieren para toda la cadena, para todos los agentes que intervienen. Nosotros desde el punto de vista sabemos que el tema de las renovables incluso es un tema que viene desde el año 2015 con la ley 1715. Después en el 2021 ya empezamos a ver el tema de la ley de gas, que también busca la masificación, sobre todo por el impacto positivo que tiene a nivel de reducción de emisiones contaminantes a través de donde se busca también masificar esa matriz energética con la que cuenta el país. Y claramente las renovables tienen que jugar un papel muy importante en este aspecto, no solamente con el biogás y con el biometano, sino también con el hidrógeno. Y yo iría un poco más allá, no tanto con verlo por colores, pese a que efectivamente se le da un enfoque principal, por ejemplo, al hidrógeno verde, ¿sí? También hay algo de hidrógeno azul y el hidrógeno blanco. El hidrógeno, como Karen lo manifestaba, el hidrógeno gris ya viene ya hace algún tiempo, donde se hacen las capturas de CO2, pero sin embargo estamos viéndolo como reguladores, que es el foco, digamos, principal de este foro, y es que no solamente tenemos que, digamos, implementar esas nuevas tecnologías y hacer uso de esas experiencias exitosas que se tienen en la industria, tanto a nivel internacional, sino que también debemos mirar de qué forma las introducimos y de qué forma le facilitamos la vida también, no solamente a los inversionistas, sino también porque en últimas toda esta ampliación de cobertura en la prestación del servicio se va a ver reflejada en el usuario final, que es a quien queremos llegar. Tanto así que en los diferentes programas que tenemos, partiendo de uno que es muy básico, que es el de leña, y que lo estamos reformulando, dentro de esos energéticos, digamos, que buscamos para sustituir leña en el país, tenemos todos los energéticos de transición, dependiendo del potencial que se tenga en las diferentes regiones del país. Si en algún lugar hay GLP, nos vamos con GLP, si hay biogás, aprovechamos ese potencial para también llevar soluciones a través del biogás, del biometano.
o si en algún momento dado tenemos microredes de gas natural comprimido, pues también la idea es hacer uso de toda esa infraestructura. Eso tanto a nivel del programa de leña, también buscamos la cofinanciación de proyectos de infraestructura. Dentro de esa cofinanciación de esos proyectos, actualmente se está haciendo tanto para gas natural como para GLP, nosotros viendo un concepto mucho más amplio, porque mira cómo es la regulación. La ley de servicios públicos viene ya hace aproximadamente 30 años, empezamos a hablar de renovables en el 2015 y hasta hace un par de años empezamos ya a aterrizar un poco más todo ese tema. Por ejemplo, hoy actualmente tenemos que actualizar y nuevamente redefinir el mismo concepto tanto de gas combustible como de hidrógeno. Tanto así que si miramos, tanto el biogás y el biometano, que lo compone principalmente el metano y el dióxido de carbono en una minoría, es un gas, también es un gas combustible que adquiere las mismas características fisicoquímicas de un gas natural. De ahí que al ser un gas combustible, para mí, lo estamos aclarando también, forma parte, digamos, de esa sombrilla que regulatoriamente hemos establecido, no solamente para temas de focalización de recursos y de financiación, sino también en un momento dado cuando se conecten nuevos usuarios para poder beneficiar, por ejemplo, de un subsidio y también para poder cofinanciar con recursos de la nación esos proyectos de infraestructura. En biogás, por ejemplo, hablamos de que no solamente van a ser la construcción de las redes, por ejemplo, sino también un biodigestor en algunos casos. ¿Sí? Entonces son digamos medidas que las tenemos ya identificadas y que pues la idea es empezarlas ya a ejecutar. Tenemos muchos proyectos que están tanto en la agenda regulatoria, que además estamos actualizando otras disposiciones normativas que en un momento dado nos va a llevar a implementar de una forma más ágil, porque pues lo que queremos es contribuir a esas metas de descarbonización, de reducción de gases de efecto invernadero para poder cumplir también con los compromisos internacionales, y pues para eso necesitamos sí o sí hacer uso de esa diversificación de esa matriz energética y en especial del biogás y el biometano, que como lo planteaba hace un momento EPM, efectivamente, por ejemplo, la resolución CREC 240 de la CREC permite digamos, esa inyección de ese biometano al Sistema Nacional de Transporte siempre y cuando cumpla con unas condiciones del RUT. Entonces, si hoy nos dicen, por ejemplo, los agentes que intervienen en la cadena, oiga, necesitamos que eso no se vea únicamente para el biometano, sino para la mezcla, por ejemplo, que pueda darse, pues entonces efectivamente tendremos que mirar de qué forma ajustamos también esa regulación, miramos lo que requieren también los demás agentes, porque tenemos que pensar de manera integral en todo, en la producción, en el almacenamiento, en el transporte, en la distribución, y nosotros como reguladores pues tenemos esa competencia de que básicamente también tenemos que mirar la seguridad también de la infraestructura que se construya, y para eso pues contamos con varios estándares tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, en materia de normas técnicas, el ICONTEC acabó también de elaborar 29 normas técnicas. Entonces va a ser un insumo muy importante, porque eso es lo que nosotros tenemos en cuenta para efectos de sacar los reglamentos técnicos. Hace un momento Karen hablaba también de las hidrogeneras. Es decir, no es solamente ver, digamos, los roles o competencias que se demande por cada parte de cada uno de los agentes en la cadena, sino que también tenemos que ver también los diferentes usos. Y claramente el hidrógeno, como el biogás, se focalizaría y sería una ayuda muy importante para el uso residencial. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, esas mezclas tanto de biometano con gas natural o de hidrógeno con gas natural, en qué medidas se pueden llevar o en qué porcentaje se pueden tener para efectos de que también podamos hacer uso de la infraestructura, digamos, actual que tenemos, y en un momento dado permitir esas mezclas, permitir que se pueda, digamos, contar con este energético para poder incluso garantizar el abastecimiento y dar mayor continuidad en la prestación del servicio a través de estos mecanismos, digamos, que se han identificado. Muchas gracias, Carlos. Quiero continuar con John Jairo para que nos cuente sobre cuáles creen que van a ser esos principales retos en temas regulatorios que tiene, por supuesto, nuestro país para dar un impulso en temas de biogás, de relleno sanitario como biometano. ¿Cómo lo identifica? Gracias, Daniel. Voy a responder la pregunta dividiéndola en unos postulados que voy a explicar. Voy a escribir mis 4 minutos en unos postulados.
El primero se llama la deuda. En este momento la producción de residuos en Colombia es de cerca de 12 millones de toneladas de residuos ordinarios, los que producimos todos nosotros, los que producen todos los consumidores, todos los habitantes. De esas 12 millones de toneladas, cerca del 70% son residuos orgánicos. Un porcentaje mínimo se destina a compostaje. Luego, el resto de residuos tiene una descomposición natural en los rellenos sanitarios, que a su vez producen metano. Los estudios indican que cerca del 80% del metano que produce una ciudad, del 80 al 90%, proviene de sus residuos. Y esos residuos salen a la atmósfera, la mitad aproximadamente de ese metano sale a la atmósfera en los 3 primeros años de disposición de los residuos. Luego hay un gran potencial de energía, pero también hay un gran impacto sobre el medio ambiente. Cuando uno mira la política de cambio climático, uno se da cuenta que hay 3 elementos que están provocando las emisiones en Colombia y que exigen el actuar de la política pública. El primero tiene que ver con los afolus, deforestación, que es la mayor parte. El segundo, pues por supuesto, el consumo energético. Y el tercero, los rellenos sanitarios, que es el 4% de cerca de todas las emisiones. Luego, salimos en la foto, ¿no? Hay que hacer algo sobre esa foto y hay que actuar rápidamente sobre esa foto que ya estamos viendo, que son las emisiones de metano, que es algo que se puede intervenir de forma rápida, que se puede hacer de forma relativamente sencilla desde el punto de vista tecnológico. El segundo postulado se llama el cambio del modelo. El cambio del modelo es todo lo que venimos hablando sobre la economía lineal y la economía circular. Hace 5 años nosotros no estaríamos en este panel. Hoy estamos en este panel porque el cambio del modelo exige que esos ciclos que teníamos o esa gestión que teníamos de los residuos pues haga una intersección con otros sectores, en este caso el gas. En algunos casos con energía, en algunos casos con otros sectores en los cuales necesariamente vamos a tener intersección porque el gas se vuelve un recurso y el residuo ya no tiene un comportamiento en economía lineal, sino que tiene un comportamiento en economía circular, luego debemos tener un aprovechamiento. Y el tercer postulado se llama los obstáculos. Y ese postulado, esa última idea, viene justamente en relación con lo que veníamos hablando sobre cuáles son los marcos normativos y regulatorios. Nosotros yo en lo personal y nosotros particularmente en la compañía no pensamos que se requiera un cambio de modelo de servicios públicos, por ejemplo, pero sí un cambio de ciertas herramientas regulatorias. Y les doy un ejemplo. En Francia y en España hace unos años, caminando el mismo recorrido y la misma ruta que estamos recorriendo hoy, llegaron a la conclusión de que el porcentaje de oxígeno que tenía que haber en ese biometano no necesariamente tenía que ser tan exigente. Hoy estamos en el 0,1%, la regulación lo cambió al 0,7%. Casi ninguna tecnología en el mundo, y aquí mi compañero panelista de Aguaga lo puede certificar, es capaz de llegar a esos niveles de porcentaje, a esos niveles de participación de oxígeno en el gas. Esa es solamente un ejemplo de los cambios que se pueden dar y eso no tiene que tener necesariamente un impacto en el gas de la red. Hay otros aspectos de tipo regulatorio económico que también deben revisarse en materia de integración vertical, quién puede vender el gas, quién no, ese tipo de cosas también necesariamente se tendrían que revisar porque los actores pues están cambiando, ¿sí? Y para que se pueda dar un incentivo a la actividad y para que podamos cumplir esa meta que tenemos como país, que es grande, son cerca de 3 millones de toneladas de CO2 equivalente que tenemos que reducir, pues es necesario que la regulación se adecue y se acomode. A nuestro juicio, son cambios regulatorios que son relativamente sencillos y que pues sí pueden dar un incentivo grande a toda la dinámica de producción de biogás en Colombia. Muchas gracias, John. Quiero extenderle la misma pregunta a Vincent sobre esos principales retos en materia regulatoria que tiene, por ejemplo, un país como el nuestro para impulsar esa valorización del biogás de relleno sanitario como biometano. Sí, estoy de acuerdo sobre el punto del oxígeno y pienso también, he visto en Brasil también que han subido el nivel de oxígeno, pienso hasta 0,7% para la inyección de biometano en la red de gas. Entonces, sí, es un cambio que tiene casi cero costo para la red de gas y que permite al mismo tiempo reducir como
lograr a 0.1% es posible, pero es como muy difícil y necesitaría inversiones muy importantes y ese cambio se ha hecho en Francia, en Europa, en Brasil y pienso que es el primer punto muy importante. El segundo punto para mí también y fue el mismo caso en Europa, es que muchas veces el biometano es, no sé si se puede decir en español, pero en francés tenemos una expresión, c'est le dernier enfant, es como el último niño de la familia de energías renovables. Es como es lo que viene al final que a veces hemos olvidado, pero que ya está aquí. Y el hecho de que hoy en día el biometano no está en la hoja de ruta es como hemos tenido la misma cosa en Francia, entonces no estoy sorprendido, pero pienso que sería importante incluir el biometano en los objetivos para que se pueda proyectar una vez más sobre los objetivos en el futuro. Y otro punto, y pienso que tú vas a confiar en eso, pero es también pienso dar apoyo a los rellenos sanitarios y reglas a veces cuando es posible para aumentar la captación del gas en los sitios y apoyar para las inversiones en los rellenos sanitarios para que todo ese gas que se produce de toda manera sea captado y no se va al aire. Sí, al aire. Muchas gracias, Vincent. Quiero continuar con Karen. Colombia es considerado por algunos analistas como sobreregulado. ¿Cuál crees, Karen, que debe ser lo mínimo en temas, por ejemplo, regulatorios, con lo que se debe contar el país para dar el impulso para seguir impulsando el hidrógeno en nuestra economía a corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿con qué deberíamos contar hoy para que eso sea una realidad? Bueno, sobre el tema de la regulación, como les contaba hace un momento, ya hay un marco general bastante desarrollado. Colombia, dentro de los países de Latinoamérica, es uno de los países que más ha avanzado en términos normativos para el hidrógeno. Esto nos posiciona como el segundo país que más ha avanzado en estos temas. También les contaba hace un momento que en el 2021 se hablaba de un hidrógeno verde, azul, ahora se habla también de hidrógeno blanco y esto avanza tan rápidamente que esas definiciones ya no van. A nivel internacional eso ya no va. Y eso da muestra de la importancia de ser muy flexibles y que no todo tiene que estar regulado, sino que la regulación tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir pues, que los proyectos se puedan adelantar, ¿cierto? No debe ser una barrera. Dicho esto, sí hemos identificado algunos elementos habilitadores para la industria del hidrógeno que mencionaba en la primera pregunta y quisiera pues desarrollar en este momento. Un tema muy importante es la reglamentación específica y hemos visto que esa reglamentación específica es muy importante desarrollarla para el sector de transporte. Ese sector es estratégico. ¿Y por qué para sector transporte y no industria? Porque en industria ya hemos venido usando hidrógeno por muchos años y ya se ha adelantado algún tipo de reglamentación en torno al uso del hidrógeno en la industria. El sector transporte es clave. Por supuesto que el hidrógeno no es para todos los segmentos de transporte. Para transporte liviano pues hay otras alternativas, transporte de pasajeros está viendo tema de gas natural, está viendo temas de electrificación, pero particularmente para el transporte de carga hay una oportunidad muy grande mediante el uso del hidrógeno. Entonces, desplegar todos los reglamentos que tienen que ver con el uso del hidrógeno en el transporte va a ser clave y ya como lo decías hace un momento, Colombia ha avanzado muchísimo en las normas técnicas. Hace un año se creó el Comité de Hidrógeno del ICONTEC y ya Colombia cuenta con las primeras 29 normas técnicas para el hidrógeno, priorizadas especialmente en producción de hidrógeno y uso de hidrógeno en el transporte. Entonces ya hay un insumo lo suficientemente robusto para que el ministerio
de Minas y Energía y el Ministerio de Transporte pues tome esas normas técnicas para reglamentar lo que tiene que ver con este tema. El segundo punto que vemos habilitador es el blending y al interior de la Cámara, pues les cuento, somos 50 empresas, estas 50 empresas están desde la parte de la oferta, desde la demanda también. Un 70% de las empresas hacen parte de la industria de hidrocarburos, están las empresas de transporte y distribución de gas natural y hemos tenido conversaciones muy profundas sobre qué debería pasar en Colombia en torno a la inyección de hidrógeno en redes de gas. Y vale la pena explorar, digamos que la conclusión a la cual hemos llegado es vale la pena explorar el tema de cómo debe ser esa inyección de hidrógeno en redes de gas. Colombia no tiene por qué negarse la oportunidad de hacerlo. No hay una definición de debe ser obligatorio o debe ser un 5, un 10, un 15%. Eso tendrá que estudiarse y tendrá que hacerse, pues, tener todo el sustento técnico para definir cuál es ese porcentaje de mezcla, pero sí es muy importante que desde la regulación se habilite a hacer esa mezcla. Así como se ha tomado experiencia con el biometano, de igual forma suceda con el hidrógeno, que se habilite la mezcla, que se puedan hacer las pruebas y ahí sí podamos definir cuál es ese porcentaje o incluso en qué regiones, en qué ciudades podría ser útil ese porcentaje de inyección de hidrógeno en redes de gas. Un tercer punto es el tema de unas tarifas diferenciadas de energía. Y este tema es relativamente nuevo, lo hemos discutido muy recientemente dentro de la Cámara, y es que el 70% del costo del hidrógeno está sujeto al costo de la energía. Entonces, si yo tengo un proyecto de generación de energía solar o eólico al lado de mi proyecto de producción de hidrógeno, digamos que tengo una gran ventaja porque tengo mi propia energía para mi propio proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, los de las refinerías que necesitan hidrógeno 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y esas energías renovables no nos van a dar la energía o la estabilidad que necesita ese tipo de proyectos. Luego vamos a tener que conectar el electrolizador a la red. Y esa conexión de electrólisis a la red pues implica unos cargos y entrar en un esquema tarifario especial. Entonces, eso es algo que estamos explorando, estamos revisando cuál debe ser la mejor propuesta en ese sentido, pero sí es muy importante que se empiece a desarrollar una regulación específica para tener unas tarifas diferenciadas. Y por último, el tema de las emisiones. Entonces, en Colombia está el hidrógeno verde, azul, blanco. Al final lo que necesitamos es que el hidrógeno cumpla un criterio de reducción de emisiones y que esa reducción de emisiones se dé en la producción. En el uso del el hidrógeno no genera emisiones independientemente de la fuente de la cual venga, pero en la producción sí hay unas emisiones asociadas y es muy importante definir claramente las reglas las reglas de qué se va a considerar como hidrógeno de bajas emisiones y eso atarlo pues a todo un plan que tiene que ver con impulsar la demanda, dar incentivos al hidrógeno de bajas emisiones y promover en general el uso del hidrógeno de bajas emisiones. Eso sin hablar de las oportunidades de exportación. Si nosotros queremos exportar hidrógeno, pues tenemos que hablar como habla el mundo y el mundo está hablando de un hidrógeno de bajas emisiones y tendremos que desarrollar toda una metodología y una certificación para garantizar que ese hidrógeno efectivamente sea de bajas emisiones. Y por último, no lo había mencionado al principio y es muy importante la reglamentación de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Cuando nosotros hablamos de hidrógeno azul, hablamos de producción de hidrógeno por reformado de metano principalmente y ese CO2 no se emite a la atmósfera sino que es capturado y se puede almacenar o se puede utilizar en otras industrias. En Colombia ya se hace algo de captura de carbono, no se hace almacenamiento, se captura y se utiliza en la industria de bebidas especialmente. Entonces es muy importante que se definan las reglas para la captura y el almacenamiento de largo plazo.
Y aún más importante, cuando hablamos de los derivados del hidrógeno, aparecen compuestos como por ejemplo el metanol. Y para producir metanol necesitamos hidrógeno y también necesitamos CO2. Entonces, ahí es muy importante definir cuáles son las reglas de juego para la captura de ese CO2, para que podamos afirmar que ese metanol o que esos derivados del hidrógeno efectivamente provienen de una fuente de bajas emisiones. Eso es muy importante, eso va a ir muy atado a los desarrollos tecnológicos que se vayan dando en el mundo, pero sí es muy importante que lo tenga el ministerio muy mapeado y que se empiece a trabajar desde ya. Muchas gracias, Karen, y pues con ese final que mencionas, para darle la palabra a Carlos, ¿cuáles serían esos principales retos en materia regulatoria que tiene el país para dar, digámoslo así, paso a la producción de biometano requerido para temas de expectativas de producción de biometano que mencionabas anteriormente? Bueno, con respecto a los principales retos, aquí tenemos que hacer un trabajo institucional con las entidades del sector para trabajar de la mano con la UME, con la CREC, porque efectivamente hay muchos retos, no solamente por ejemplo, ahora, quiero hacer un paréntesis, y es que ya hay un camino recorrido con respecto a otros energéticos. Entonces no necesitamos tampoco inventarnos del todo la rueda, sino tomar lo que nos ha servido para efectos de pronto precisar algunas cosas, como por ejemplo obligaciones de los agentes, es decir, todas las reglas de juego de la CREC frente a temas de comercialización, de contratos, de tarifas, algo ya muy específico, pero además, y en lo que le compete al ministerio, pues todo el tema, digamos, de seguridad para efectos de garantizar, de preservar la vida y garantizar la seguridad en las instalaciones. Entonces de ahí vendrán una serie de reglamentos técnicos. Ahora, hay que, digamos, de acuerdo con nuestro esquema actual de reglamentación, sabemos que muy parecido a lo que nos hablaban esta mañana de Brasil, de México, de Chile, se llevan procesos, primero se identifica una necesidad, sobre esa necesidad se elabora un análisis de impacto normativo. Ese análisis de impacto normativo nos va a llevar a determinar si efectivamente hay que regular o no, porque no necesariamente tenemos que regular, digamos, todo, también hay que darle cierta flexibilidad también a la industria, a las empresas para que puedan, digamos, avanzar. Entonces, de ese análisis de impacto normativo saldrán cosas que efectivamente tendremos que regular, habrán otras que hay que dejarlo tal cual, que no se necesite, y muy posiblemente tendremos que modificar algunas normas actuales o derogarlas o modificarlas para efectos de dar esa seguridad, digamos, también a los inversionistas frente al tema, para efectos de poder tener un mercado también competitivo. Claramente, de la mano con la CRE, pues siempre se va a tener en cuenta, digamos, la libre competencia, todo lo que tiene que ver también con la protección del consumidor, del usuario final. Tenemos que mirar digamos, todas estas reglas de juego también para efectos de que no solamente estemos de cara, como lo plantean esta mañana nuevamente, como reguladores, pues tenemos que ser imparciales, tenemos que ser independientes, es decir, sí tenemos que escuchar a la industria, pero también tenemos que tener en cuenta, digamos, a esos usuarios finales que se van a beneficiar, porque como vemos, no solamente hay que mirar toda la cadena, sino también todos los usos. Y claramente, como lo planteaba Karen, efectivamente no solamente va a ser el biometano y el hidrógeno, por ejemplo, de cara a posibles mezclas para beneficiar el uso residencial, sino que también tenemos que llevarlo a cabo para efectos de tenerlo en la industria, en el comercio, y claramente, muy importante, en el sector transporte, ya sea para transporte de carga pesada o ya sea para transporte de masivo en las principales ciudades. Entonces, habrá que, nosotros como reguladores, por ejemplo, uno de esos retos que nos estás planteando es el reglamento técnico de las hidrogeneras, por ejemplo, que ya tenemos el insumo, y así no lo tuviésemos, pues igual son retos que también ya existen normas técnicas internacionales de las cuales podemos, digamos, hacer uso, pero afortunadamente pues el ICONTEC, como lo planteábamos, ya avanzó. Ahora, hay que tener en cuenta también no solamente todo el andamiaje que se tiene construido frente al Subsistema Nacional de la Calidad, donde el Ministerio de Comercio lo lidera, pero ahí no solamente participamos los reguladores, sino que también participan, por ejemplo, el ICONTEC, que es el normalizador, el ONAC, que es el que acredita, los organismos de certificación de productos, de procesos, de personas, los organismos de inspección, que son los que en algún momento dado van a verificar que efectivamente se cumpla con esos requisitos mínimos de seguridad
seguridad que se puedan estar estableciendo, las agremiaciones como ASOSEC. Entonces es todo un andamiaje los laboratorios de ensayo y prueba, porque por ejemplo con respecto a la calidad, ya que hablamos de como reguladores, no solamente nos compete el tema de asegurar la seguridad en la infraestructura para proteger la vida de las personas, de las instalaciones, sino también, por ejemplo, tenemos que mirar cuál va a ser la calidad requerida para, no solamente para el biometano, sino también para que se pueda inyectar, digamos, a ese Sistema Nacional de Transporte, sino también, por ejemplo, con respecto al hidrógeno. Entonces, son así como tanto el gas natural, el GLP, el comprimido vehicular, tienen normas técnicas específicas que definen cuál va a ser incluso el GLP. El GLP tiene unos requisitos que se exigen tanto para la prestación del servicio público domiciliario como para el uso vehicular, donde son digamos que para efectos de garantizar, digamos, la vida útil de los motores y demás, son otro tipo, digamos, de especificaciones técnicas que se deben cumplir, y para eso vamos a requerir el apoyo de los laboratorios acreditados para efectos de que verifiquen la calidad de ese energético. Entonces, los retos son muchos: la reglamentación técnica, los requisitos de calidad, coordinar, digamos, establecer también incentivos, porque el mercado lo necesita, establecer incentivos para que no solamente el inversionista lo adelante, aunque ya existen algunos, digamos, que están plasmados en la ley de transición energética, que esa ley, la ley 2099 del 2021 fue muy importante, porque no solamente, digamos, definió algunos incentivos, sino que también estableció, le da un carácter importante, llamémoslo así, a todo lo que tiene que ver con el uso de la biomasa y de los residuos. Entonces, de ahí que optimizando, digamos, el uso de esa biomasa, de esos residuos, pues entonces podemos también mirar cómo va a ser la aplicación en la industria, qué se requiere para efectos de que el mercado pueda funcionar y garantizando unas condiciones mínimas de seguridad. Muchas gracias, Carlos. El tiempo se nos está agotando, pero pues quisiéramos aprovechar la última ronda de preguntas y pedirles de manera muy concisa, en 2 minuticos cada uno, para que nos ayude con esta visión, arrancando por Vincent, sobre cuáles serían estos incentivos ideales que deberían promoverse en Colombia, por supuesto, para lograr una producción masiva de biometano en los rellenos sanitarios de nuestro país. Entonces, si nos ayudas, Vincent, 2 minuticos para que alcancemos Sí. a hacer la ronda completa. No, yo pienso lo más eficaz de lo que hemos visto son las subvenciones y los feed-in tariff. He dado el ejemplo de Canadá, pero también tenemos 60% de subvenciones a los CAPEX de tubería en Francia. Tenemos subvenciones para las plantas de producción de biometano, y los resultados se ven en cifras, como teníamos, pienso, 40 plantas de producción de biometano en Francia en 2018, y 4 años después tenemos 400. Y eso fue permitido por esos apoyos fuertes, y pienso que esto en relación con la urgencia que tenemos que reducir las emisiones. Y los 2 últimos puntos, pienso también sobre el tema de la hora justa y incluir el biometano, es que hoy en día hay ayudas para la producción solar, para la producción con el viento, y estoy pensando la ley 1715, que no están disponibles para el biometano, entonces me parece que sería bien. Y por último, el tema de la demanda, el tema de identificar bien el biometano en el mercado, y que el biometano puede encontrar los compradores. Es llave para la rentabilidad de esos proyectos, y por ejemplo, nuestro proyecto en Barcelona produce en Barcelona y vende les garanties d'origine en Inglaterra. Y esa fluididad permite desarrollar los proyectos, pienso. Gracias, Vincent. Quería la misma pregunta para John sobre esos incentivos ideales que deberían promoverse en Colombia. Gracias. Bueno, nosotros hemos hecho ya varias evaluaciones, todavía no tenemos un cierre financiero, hay una brecha importante para que se pueda dar el modelo. Yo creo que hay como 3 grupos de incentivos que se pueden dar si ya existe una voluntad de política pública determinada que avancemos hacia ese tipo de
de fuentes de energía. El primero tienen que ver con la calidad de las cuotas, lo que veníamos hablando, las condiciones que debe tener el gas y la participación que debe tener el biogás en la red, por ejemplo. El segundo tiene que ver con los incentivos económicos regulatorios. Nosotros como fuente de energía hoy estamos regulados por la CRA, ¿sí? O sea, la operación de disposición final tiene una regulación desde la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Pero si ya hay un desarrollo de venta de gas, por ejemplo, podría estar también regulado por la CRE. Creo que hay que limitar bien esos espacios. La producción del gas tiene unos costos importantes que no habíamos identificado antes y habrá también unos costos importantes que se vean relacionados en toda la cadena. Y la tercera es tener algún tipo de subsidios a la oferta o de precios en alguna parte de la cadena, ¿no? Para que efectivamente se pueda dar el proceso de un flujo económico como lo esperamos tener, ¿no? Muchas gracias, John. Karen, en relación a los proyectos de hidrógeno que desde la Cámara se impulsarán en el corto y mediano plazo, ¿qué se requieren? ¿Qué han visto que los 50 o más de 50 miembros que tienen asociados están diciendo que se requieren para que se puedan materializar? Bueno, hemos visto, pues nosotros hicimos un mapeo de los principales proyectos que se van a desarrollar en los próximos años. Tenemos que entre el 2025 y 2026 van a entrar en operación 130 megavatios de electrólisis, principalmente para la refinería Barranca Bermeja y refinería de Cartagena. Estos proyectos tienen unos retos muy importantes en términos de suministro de energía, como lo comentaba previamente, y también hay un proyecto que se está desarrollando aquí en Antioquia, que es producción de hidrógeno a partir de una pequeña central hidroeléctrica. Ese proyecto también es muy interesante y será de los que van a entrar en operación en el corto plazo. Ya cuando nos vamos hacia el 2030, vemos que hay una producción de hidrógeno azul de alrededor de 200.000 toneladas al año. Ese hidrógeno va a necesitar tener una salida en forma de derivado, como el metanol o como algún tipo de derivado. Se está viendo más que todo el tema de metanol, para lo cual es fundamental desarrollar todo lo que tiene que ver con las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y tener una reglamentación específica para eso. Ya cuando vamos al más largo plazo y nos vamos hacia el 2035, encontramos que hay más de 10 gigavatios de electrólisis en proyectos anunciados. Y esto implica unos desafíos de muchísimo más largo alcance que tienen que ver con la disponibilidad de energías renovables para desarrollar estos proyectos, es decir, tener 10 gigas de electrólisis implica un despliegue de energías renovables bastante grande, y aquí tenemos que habilitar todo lo que tiene que ver con temas sociales, temas ambientales, para que esos proyectos de energía renovable estén listos para que esos proyectos que tenemos mapeados hacia el 2035 puedan entrar en operación. Eso como desde el punto de vista de los proyectos de las empresas. Puntualmente desde la Cámara hemos impulsado 2 proyectos muy interesantes. El primero inició en marzo de este año y tiene que ver con innovación. Nos encontramos con que la mayoría de las tecnologías, sobre todo desde el punto de vista del uso del hidrógeno, no están completamente desarrolladas o tienen algunos desafíos desde el punto de vista tecnológico. Entonces lanzamos un programa de innovación abierta de la mano de la red de innovación de Ecopetrol, Econova, de la mano también de Connect Bogotá, que es una red de innovación. Y en este proyecto de innovación encontramos unos resultados muy importantes. Más de 130 emprendedores y grupos de investigación trabajando alrededor del hidrógeno, con soluciones, por ejemplo, para medir la infraestructura evaluar la infraestructura de transporte de gas, para identificar qué porcentaje de hidrógeno se le puede inyectar a determinados tramos. Eso es tecnología que se está desarrollando en Colombia, o estudios que se pueden desarrollar en Colombia. También haciendo hibridación de calderas con hidrógeno y gas natural. Entonces, estas tecnologías van a ser habilitantes para la creación de demanda, y desde ese programa de innovación abierta pues lo hemos trabajado y estamos buscando pues financiación para estas soluciones, y que puedan de la mano de empresas grandes ir estos emprendedores y desarrollar sus proyectos.
Y recientemente, en el marco de nuestro Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, lanzamos el Corredor de Hidrógeno. Este es un programa, es una iniciativa que hicimos con 10 empresas de la Cámara en toda la cadena, desde productores de hidrógeno y posibles distribuidores incluso, para pues que le apunta básicamente a la descarbonización del transporte de carga. Como les decía, el hidrógeno tiene oportunidades para entrar en el segmento de transporte de carga, y cuando uno va a hablar con los generadores de carga, por supuesto que ellos tienen unos desafíos en sus emisiones de alcance 3, y desde la industria del hidrógeno vemos que podemos aportar a esa descarbonización. Este corredor que tiene la estructuración de todo un proyecto de cuál va a ser ese corredor o corredores de hidrógeno en el país, punto de origen, punto final, que cumpla unas condiciones específicas donde pueda haber hidrógeno, donde podamos desarrollar infraestructura, donde también se pueda tener infraestructura compartida, por ejemplo, para exportar. Y un segundo componente del corredor es diseñar un esquema de financiación. Cómo se puede hacer el cambio de los vehículos de carga y cómo nosotros también desde la industria del hidrógeno podemos aportar a que se dé ese cambio de los vehículos de carga. Eso puntualmente es lo que estamos trabajando como Cámara. Muchas gracias, Karen. Para finalizar entonces con Carlos, sobre cuáles son esos aspectos claves que debería tener una hoja de ruta para el desarrollo de biogás y biometano en el país, y si está, pues, por supuesto, dentro de los planes del ministerio para una hoja de ruta en estos frentes. Así es, tenemos la hoja de ruta. Obviamente todo eso está enmarcado, por ejemplo, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta todo lo que, cuando Colombia ingresó, digamos, a la OECD, a la OCDE, también hay algunos, digamos, requisitos que tenemos que mantener, como lo que tiene que ver con los procesos de los AIN, de las consultas públicas. ¿Por qué? Porque todo eso se va a traducir en unos instrumentos regulatorios. Unos instrumentos regulatorios que no solamente van a dar mayor seguridad al sector y a la industria, sino que también va a facilitar, digamos, su implementación y el uso de estos energéticos en todos los sectores. Entonces, tenemos que hacer uso también de los mecanismos que tiene el actual Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, donde efectivamente tenemos que también empoderar a las comunidades energéticas para efectos de que puedan mantener un poco, digamos, iniciativas que lleven a fortalecer, digamos, y a tener cierta independencia frente a una posible prestación, por ejemplo, de un servicio público domiciliario, ya sea con biogás o con otro energético. Muchas gracias, Carlos. Quiero, por supuesto, extenderle un agradecimiento muy especial a Vincent, a John, a Karen y a Carlos por participar en este panel, a los organizadores, a la Universidad Externado, a Naturgas, a todos ustedes por su atención, y bueno, espero que haya sido de su agrado este conversatorio. Muchas gracias.